día de hoy quiero hablarles de la coyuntura actual que atravesamos, sus impactos en nuestra política fiscal basado en pronósticos, medidas aplicadas y declaraciones entregadas a la opinión pública por sus principales actores. La crisis económica vivida en el mundo entero a cargo del COVID-19 tiene contra la pared a los gobiernos nacionales, sin ser una excepción a efectos negativos hacia el Estado colombiano que no se ha hecho esperar. En declaraciones dadas por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla al periódico El Espectador, en donde le preguntan el resultado del crecimiento económico del país en 2020. A esto Carrasquilla responde: este será el peor año de la historia económica del país. La economía colombiana pasará de tener un crecimiento proyectado del 3,7% a uno entre el menos 1,5% y menos 2%. Pero veamos cuáles son las causas principales de este efecto. La principal es debido al freno económico del país. El gobierno dejará de recaudar al menos 10 billones de pesos en impuestos, cayendo cerca del 6%, lo que significa más deuda. Otra causa es la que le cuesta a los colombianos sostener el encerramiento forzoso. Según el estudio hecho por FEDesarrollo, el costo es de 2 billones cada día. Además del aumento de los pagos a los programas sociales como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Adulto Mayor, la aceleración para poner en marcha la devolución del IVA antes de lo planeado, pagos adicionales al sistema de salud que le permitan afrontar los desafíos y la creación del ingreso solidario. Esto aumentará el gasto público de al menos 14 billones de pesos. En una pregunta controversial del periódico El Espectador al ministro, en donde le consultan: ¿se abre la posibilidad de que apenas se termine esta incertidumbre el gobierno explore presentar una reforma tributaria? A lo que el ministro responde: por supuesto, la crisis económica que atraviesa el país implica de una parte mucho más gasto público para atender los desafíos en salud pública, los humanitarios y los de liquidez empresarial, pero también implica mucho menos ingresos públicos como consecuencia del frenazo económico que tiene el manejo de la pandemia. Esto significa mucho más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superado esta tragedia. Pero ante esto, ¿cuáles serían las opciones más cercanas para abordar ante un evidente nuevo juego fiscal? Lo clasifiqué en tres partes. La primera, decretar un impuesto específico, tendría sentido para lograr recursos coyunturales, lo cual no sería una solución estructural. La segunda, una contrarreforma, lo que significa regresar al esquema tributario anterior, donde su punto más importante son las tarifas de renta más altas para las empresas, situación con la que va en contravía de la idea del gobierno, además de no permitir una pronta recuperación en las empresas que claramente son un sujeto ampliamente afectado por la crisis. Y la tercera, revivir la reforma tributaria conocida como Ley de Financiamiento. Esta reforma tan discutida en el 2018 pareciera ser la más opcionada a ojos del ministro Carrasquilla, en la cual el punto principal y a su vez más controversial es la generalización del IVA, lo cual distintos expertos calculan que atraviesan de este impuesto ronda entre los 14 y 20 millones de pesos, para la cual aplicar una generalización permitiría recaudar más y acortar esta brecha. Pero ¿cuáles son los dos puntos de vista fundamentales? El primero se vería con buenos ojos, ya que el gobierno inició la devolución de dicho impuesto a la población más vulnerable y esto compensaría ese pago adicional. Pero el segundo, desde el punto de vista donde la afectación más grave sería para la clase media, sujeto también ampliamente afectado por la crisis. Esta fundamental afectaría dicha iniciativa. A todo lo que hemos venido analizando y estudiando, se sumó la declaración de la opinión pública dada por el presidente de la República, Iván Duque, al periodista Jorge Cura, en la cual dijo: hoy nuestra prioridad es atender la vida y la salud. La segunda, poder atender a los sectores más vulnerables. Tercero, la defensa del empleo. Y cuarto, poner en marcha una agenda de reactivación. Este no es momento para adentrarse en reformas tributarias, porque justamente en estas circunstancias, cuando se le afecta el ingreso a las familias, cuando se le afecta el ingreso a las MIPYME, en este momento pensar en cómo nosotros aumentamos los ingresos por vía tributaria no solamente es inconveniente, sino que es inviable, afirmó el mandatario. Según todo lo que hemos venido tratando y hemos conocido entre las opiniones del ministro y del presidente y de lo que la opinión pública piensa, concluyo: la gran diferencia que existe entre las políticas fiscales y la opinión pública nunca van de la mano. Las políticas fiscales de un país siempre deben analizarse desde la realidad, las verdaderas afectaciones que puedan tener las finanzas públicas y cuáles serán las soluciones que deban aplicarse, contrario a la opinión pública, la cual la mayoría de veces se encamina a decir lo que las personas quieren escuchar, sin fundamentaciones y con opiniones que pueden convertirse en populistas, que se derrumbarán con el tiempo al no contar con bases estructurales serias y hechas con estudios profundos y especializados. Lo cierto es
que es que conocemos los inconvenientes que atravesamos y los resultados negativos que dará para nuestra economía. No debemos ser especialistas en finanzas para saber que si abres un hueco, debes cubrirlo. Por lo que después de superada la crisis, la política fiscal estará obligada a cambios que le permitan recuperarse, y sea cual sea la solución aplicada, esta llevará unas reformas que desde cualquier punto todos como país debemos aportar. Por el momento, tendremos que estar atentos a cómo avanzan las cosas, y solo hasta que superemos la crisis conoceremos con exactitud el hueco fiscal generado, por el cual el gobierno deberá plantear soluciones que tendrán que ser debatidas, acogidas y aplicadas como país, que permitan la recuperación de nuestra política fiscal. Mi nombre es Sebastián Vasco y pertenezco al grupo de formación de especialistas en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Muchas gracias.